¿Qué tal? En este video veremos cómo cargar una imagen para cada registro de la tabla de una forma sencilla y automática. En el formulario ya integré yo un picture box que lo coloqué en esta parte y lo podemos arrastrar desde el cuadro de herramientas. Viene siendo este componente, y también arrastré una etiqueta. A este componente picture box le pondré por nombre foto nada más, y le voy a cambiar algunas propiedades. Por ejemplo, border style lo voy a cambiar a fixed single, y voy a ir también a la propiedad size mode y le voy a marcar la propiedad stretch image. A mi etiqueta le voy a poner por nombre LB Photo, y también le di propiedades al tipo de letra y al tamaño con la propiedad font. Le puse en su propiedad text solamente ahorita este texto que dice foto. ¿Cómo vamos a mandar llamar estas imágenes? Yo ya tengo una carpeta donde tengo algunas fotos ya capturadas o tomadas, como lo quieran decir, y a esas fotos les he puesto por nombre el código o el ID del alumno al que hace referencia a esa foto. De tal forma que cuando este ID cambie, también mandaremos cargar y mostrar la foto correspondiente. Entonces vamos a programar ese procedimiento. Le pondré por nombre carga foto. Voy a necesitar un try, ya que la foto podría no estar disponible y nos saltaría entonces una excepción. Dentro de ese try, lo que haré entonces será: primero pondré la etiqueta foto en su propiedad visible en falso, y después mandaré cargar la foto en el picture box con esta instrucción. Aquí pondré entonces la ruta de la carpeta donde tengo esos archivos. Aunque yo la tengo fija, ustedes pueden también utilizar un campo de alguna de las tablas para que pueda ser modificable, digamos, esa ruta. Y entonces le voy a concatenar el ID del alumno que viene en el text box, y también le voy a concatenar la extensión. Ahora voy a programar el catch para, en caso de que no exista entonces esa foto. Entonces el picture box en su propiedad imagen le voy a asignar un valor nulo para que no muestre nada o quite la foto anterior, mejor dicho.
y la etiqueta la pasaré a verdadero. ¿Dónde voy a mandar llamar este procedimiento? Como les comenté, al momento de que cambie el ID. Entonces buscamos ese procedimiento que tenemos aquí, perdón, ese evento que es el ID alumno textbox text change, y desde aquí mandaremos llamar carga foto. Antes de hacer la prueba, haré el último ajuste en el formulario. A esta etiqueta le voy a poner más texto. Le voy a cambiar su propiedad auto size a falso para que yo pueda hacer el tamaño a como a mí me pueda servir. También voy a centrar el texto. Propiedad text align al centro. Y ya puedo hacer entonces la prueba. Como podemos ver, ya nos cargó la imagen que corresponde al alumno 100, 200, 301 y así sucesivamente para los alumnos que me esté cambiando. Si un alumno no tiene todavía su foto, bueno, me aparecerá la etiqueta. Entonces, podemos darnos cuenta pues que este ejemplo está funcionando. Por último, me restaría nada más ajustar este picture box hasta esta parte. Así daríamos entonces por concluido este ejemplo. Hasta luego.